Mitos y leyendas del pueblo Yoruba. La alianza de Orula y Oya. En tiempos ancestrales, en el corazón de un reino olvidado, vivían dos deidades cuyas vidas estaban entrelazadas por un destino lleno de desafíos y sacrificios. Orula, el sabio y visionario Orisa, era conocido por su profunda sabiduría y su habilidad para leer el destino en las hojas de la ceiba. Sin embargo, su don también despertaba envidias y temores entre otros orichas y seres del mundo espiritual. Orula, al igual que la hierba que crece en la sombra, enfrentaba diariamente una lucha constante contra sus enemigos, cuyas conspiraciones y malevolencia amenazaban con oscurecer su luz. Cada día exigía más sacrificios y ofrendas para mantener a raya las fuerzas oscuras que se alzaban en su contra. Un día, mientras Orula reflexionaba sobre su destino, una ráfaga de viento anunció la llegada de Oya, la poderosa deidad de los vientos y tormentas. Oya era conocida por su temperamento feroz y su lealtad inquebrantable hacia aquellos a quienes amaba. Con su mirada intensa, Oya se acercó a Orula y le ofreció su ayuda. «Consígueme 2 canastas y una guadaña», dijo Oya con determinación. «Si lo que yo voy a hacer da resultado, me conformo con que me regales una gallina». Intrigado por la propuesta de Oya, Orula reunió los objetos solicitados y los entregó a la deidad del viento. Sin decir una palabra más, Oya salió a las calles de tierra rojiza, donde el sol ardiente brillaba con fuerza, y la gente se escondía en la sombra de los árboles. Con su guadaña reluciente en mano, Oya comenzó a desafiar a los enemigos de Orula. Con cada corte preciso, los lazos de malevolencia y envidia se rompían. Los conspiradores y traidores, aquellos que habían tejido sombras sobre la vida de Orula, caían uno tras otro bajo la implacable justicia de Oya. Con las herramientas en mano, Oya se lanzó a las calles, su guadaña reluciendo bajo el sol inclemente. Sin titubear, comenzó a cortar las cabezas de aquellos que se alzaban como enemigos de Orula. Sus movimientos eran rápidos y certeros, y pronto las canastas se llenaron con las pruebas de su poderío. Pero mientras Oya llevaba a cabo su tarea, la sombra del conflicto se cernía sobre el corazón de Orula. No podía permanecer impasible ante el derramamiento de sangre, incluso si era en su nombre. Con pesar en su voz, se acercó a Oya y le rogó que detuviera su matanza, que buscara otro camino para resolver sus diferencias. Oya detuvo su guadaña, pero sus ojos centelleaban con una determinación feroz. «Está bien, me detendré», dijo ella, «pero debes cumplir tu promesa». Cuando uno tiene tantos enemigos, a veces la única solución es la fuerza. Aunque Orula había detenido la matanza, el daño ya estaba hecho. Las calles estaban teñidas con la sangre de aquellos que habían sido sacrificados en el altar de la venganza. Y mientras el silencio descendía sobre la ciudad, el eco de sus acciones resonaba en el corazón de Orula y Oya, recordándoles el precio de la guerra y la fragilidad de la paz. Así, la historia de Orula y Oya perdura como un recordatorio eterno de que el destino de uno puede ser moldeado por las decisiones que tomamos en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Si
te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.